Tenemos estas tres personas que viven en un edificio de 3 pisos. Voy a hacer un cuadro en donde voy a ubicar a Adrián, Bruno y Cristian, el piso y la profesión que tienen. En el texto nos dice que Adrián vive entre el profesor y Bruno, por lo cual Adrián viviría en el segundo piso y Cristian va a ser el profesor. El dentista vive inmediatamente debajo de Cristian, quiere decir que Adrián va a ser el dentista. Además que Cristian va a vivir en el tercer piso, por lo cual tendríamos que Cristian va a ser el profesor, quien vive en el tercer piso. Y deduciendo finalmente, Bruno vive en el primer piso y va a ser el taxista. A la pregunta que nos dicen cuál es verdadera, tendríamos que la A no lo es, B no lo es, y la C, que Bruno es el taxista, sería la respuesta. ¡Qué difícil es! Ok, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos a desarrollar este ejercicio de una forma pausada y detallada para que tú puedas comprender mucho mejor el ejercicio. Este ejercicio pertenece al examen de nombramiento docente de octubre del 2018. Este es el examen de educación inicial y es la pregunta número 28, que era la misma pregunta 43 en educación primaria. El tema que corresponde es orden de información. Voy a leer el ejercicio para que tú puedas comprender. Es algo que nosotros recomendamos para que tú puedas tener una mirada amplia de cómo se debe desarrollar el ejercicio. Entonces, comprendemos bien el problema para poder interpretarlo y poder ir acomodando los datos que más nos convienen. Adrián, Bruno y Cristian viven en un edificio de 3 pisos, cada uno en un piso distinto. Uno de ellos es dentista. Otro es profesor y el otro es taxista. Se sabe que el dentista vive inmediatamente debajo de Cristian. Adrián vive entre el profesor y Bruno. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A. El taxista vive en el segundo piso. B. El dentista vive en el primer piso. Y C. Bruno es el taxista. ¿Está claro? ¡Sí, mi sargento! Muy bien, vamos a identificar a las tres personas que viven en un edificio de 3 pisos. Primero, segundo, tercero. Cada uno de ellos vive en un piso diferente. Ubicamos a Adrián, Bruno y Cristian. Nos dice que viven en 3 pisos diferentes y que tienen distintas profesiones. Muy bien, para desarrollar este ejercicio lo puedes hacer de diferentes formas. ¿Está bien? No necesariamente los datos se acomodan como se lee de izquierda a derecha. Tú puedes utilizar los diferentes enunciados para ubicar y poder tomar el dato que más te da soluciones. En este caso, yo voy a tomar la segunda frase, el segundo enunciado de lo que nos están diciendo, donde nos dice, Adrián vive entre el profesor y Bruno. Muy bien, tengo a Adrián, que va a estar en el segundo piso. ¿Por qué? Porque va a vivir entre el profesor y Bruno. Quiere decir que Adrián vive en el medio del profesor y Bruno. ¿Qué más podemos deducir de este dato? Podemos deducir que Cristian es el profesor. ¿Por qué Cristian es el profesor? Porque nos dice que Adrián vive entre el profesor y Bruno. Entonces, ¿qué podemos deducir? Tanto Adrián y Bruno no son el profesor. Quiere decir que el profesor corresponde a la tercera persona que no se menciona en este enunciado. ¿Quién sería? Cristian. Por eso decimos que Cristian es el profesor. El dentista vive inmediatamente debajo de Cristian. Muy bien, ¿qué nos quiere decir eso? Quiere decir que el dentista tiene que vivir o bien en el primero o segundo piso para que esté debajo de una de estas personas. Entonces, si nosotros ponemos al dentista en el primero, no va a vivir debajo de Cristian, va a vivir debajo de Adrián. Entonces, quiere decir que el dentista no vive inmediatamente debajo de Adrián, vive inmediatamente de Cristian. Con eso, ¿qué tenemos? Que Adrián va a ser el dentista. ¿Por qué? Porque Cristian tiene que vivir en el tercer piso. Entonces ahí se confirma que el dentista vive inmediatamente debajo de Cristian. Entonces estamos viendo que utilizamos el descarte, porque Cristian no puede vivir en el segundo piso. Con lo cual tendríamos que Cristian es el profesor.
Muy bien, entonces vive en el tercer piso. Y por último, el último dato a ubicar sería Bruno, quien va a vivir en el primer piso y quien tendría como carrera de taxista. Ya hemos ubicado los datos. Recuerda que una vez ubicados los datos, siempre es bueno corroborarlos. Entonces, de nuevo, trabajamos con toda la lectura del ejercicio y ubicamos los enunciados que nos dijeron, ¿no? Y corroboramos. El dentista vive inmediatamente debajo de Cristian. Muy bien, el dentista, sí, es cierto, vive en el segundo piso y está inmediatamente debajo de Cristian. ¿Corresponde? Sí, bien. El segundo enunciado, Adrián vive entre el profesor y Bruno. Adrián vive entre el profesor y Bruno. Sí, el profesor está en tercero y Bruno está en el primero. Quiere decir que sí cumple. Una vez que cumple los enunciados, tú ya puedes estar seguro que el ejercicio se ha desarrollado de una forma correcta. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? ¿El taxista vive en el segundo piso? No, el taxista vive en el primer piso. B, ¿el dentista vive en el primer piso? No, el dentista vive en el segundo piso. Y la alternativa C nos dice, Bruno es el taxista. Sí, eso sí sería verdadero. Y la alternativa que marcamos sería la letra C. Y eso sería todo. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho.